Hola caballeros, ¿cómo estás? Bueno, el día de hoy, vamos a hacer un resumen y análisis del polémico corte de El extraño secreto de los Johnson. La pregunta del vídeo es, ¿cuál es el secreto oculto de tu familia que no quieren que se sepa? Recuerda que estas preguntas son para la reflexión de cada uno. Sin más que decir, comenzamos. Esta historia comienza con, el hijo de la familia Johnsons, dándose autocariño en su cuarto, hasta que su papá entra sin tocar al mismo. Por instinto el niño se tapa y se molesta. El padre, al notar lo que hacía su hijo, decide sentarse a su lado y platicar con él, tratando de ser un papá de mente abierta, le dice que no tenga vergüenza por estos actos y no hay nada de malo en ellos. La plática se pone incómoda, debido a que al final el padre le dice, que lo ama y el niño feliz, como si recibiera una especie de aprobación por esto, le dice también que lo ama, pero con mayor emoción, para posterior cerrar la puerta, el niño se acuesta y se ve en su mano, que él estaba sacando a pasear la marmota con la foto de su papá joven, lo que da a entender que lo admira a tal punto, que lo ama. Esto es curioso y recuerda a los estudiantes de los filósofos en los tiempos de la antigua Grecia, que admiraban tanto a sus maestros que solo los amaban a ellos, no dando a entender que son gays, sino que su admiración pasa a tal punto, que se vuelve deseo y pertenecía. Me parece que empieza muy fuerte este corto, porque es mucho más incómodo hacer una relación gay de padre a hijo. Que si esta hubiera sido de madre a hija o de madre a hijo. Observamos después, de una manera simbólica y literal, que la admiración de Isaías llega a tal punto, de solo mirar a su padre en la foto familiar, como si el propósito de su vida fuera existir para su padre. Pasan 14 años, Isaías está casado. Mientras vemos cómo posan para la foto familiar, Isaías le da las gracias a su papá por todo, pero se ve como él baja su mano, hasta tocarle su parte trasera a su papá, demostrando que tiene dominio sobre él. Y el papá con impotencia solo cierra los ojos y aguanta el abuso. Mientras podemos observar que los Johnsons parecen ser una familia de estatuas en su fiesta y a sus invitados contentos, mientras vemos a la madre pasear con felicidad y atender a sus invitados. Posterior ella busca a su esposo y hijo, debido a que estos dos no los mira, para después observar cómo en una cerca, como se escuchan ruidos, mira en el agujero de la cerca, para observar a su esposo y hijo, hablando, pero de una manera muy íntima y incómoda, observa cómo su hijo domina a su padre a tal punto, que este con miedo se inmuta, mientras su hijo comienza a abusar de él. La madre observa este suceso, atónita, pero decide guardar silencio, pues esto podría arruinar su estatus, negando la verdad y sonriendo falsamente. Pasamos a una escena, donde se observa que la familia está por cenar, hasta que la madre le pide a Isaías, que le hable a su padre para cenar. En la oficina del papá, podemos ver que él es escritor, y se encuentra en su monitor redactando un nuevo libro, pero este es diferente, porque habla de su relación con su hijo, contando sus verdades y cómo comenzó esta misma. Podemos ver que esto lo hace con miedo, como si este estuviera haciendo algo malo. Podemos entender que Isaías controla su vida, al ser tan invasivo, y él en sus momentos de soledad, parece que desahoga esta culpa, escribiendo su historia desde la perspectiva suya. Al escuchar unos pasos, él trata de cerrar el archivo, pero el monitor se traba y no puede cerrarlo. Podemos ver el miedo en su cara, demostrando que está en el papel de víctima en estos momentos. Isaías solo se asoma y le avisa. En la cena podemos ver que los padres se toman de la mano, lo que pone celoso al hijo, y decide tocar con su pie a su padre, para dar a entender que no se olvide de que él es suyo. Posterior miramos que el padre terminó su libro, el cual se llama El hombre capullo. Esto es muy simbólico, pues él se siente encerrado en su podrida casa y familia, siendo su autobiografía. En la culpa del padre, decide que con la primera persona que será honesta, es su esposa, dejándole una copia del mismo debajo de su cama, junto a una nota, en la cual dice lo siento. Sale de su cuarto, y como si su hijo lo esperara, sale y le pide entrar a su baño. El padre le dice que está ocupado, pero él entra de todas formas. El padre con impotencia mira lo inevitable. Al ver a su hijo entrar, él se sienta en su oficina, como si tratara de mentalizarse para lo que viene. Como es obvio, llega Isaías a su oficina, invadiendo su espacio y con la copia en mano le dice, que quemara ese libro, dando la orden de que destruya el libro, pues el hijo tiene dominado a su padre. Él destruye su libro en los archivos, con miedo y derrota lo hace, dudando de hacerlo. Pasa el tiempo, en la fiesta de Año Nuevo, Isaías baila con su esposa, mientras la besa, él mira a su padre sentado, como si de manera conveniente o obligada, debía estar ahí, pues parece ser que la única forma de que Isaías tenga estimulaciones por medio de su madre, lo mira, siendo esto que él no piensa en nadie más que su padre, mientras íntima.
Acabando la fiesta, Isaías se queda en su casa, pidiéndole a su esposa que limpiara el lugar, aunque ya sabemos por qué se queda. El padre, buscando un momento de paz, decide bañarse mientras escucha audiolibros de motivación, hasta que su hijo llega y le pide entrar, como este no responde. Isaías, con enojo, destruye la puerta. Esto tiene una interpretación curiosa, pues da a entender que Isaías quiere dominar a tal punto a su padre, que se niega a que este mismo tenga paz o momentos solo. Posterior, el padre grita muy fuerte e Isaías abusa de su padre. Al mismo tiempo, mientras él grita, su madre escucha los gritos, pero decide ignorar esta situación subiendo el volumen de la televisión, pues no sabe cómo afrontar esto y las consecuencias de intervenir o hacer algo. Esto es algo que pasa en las familias, cuando algunos discuten, pero los demás ignoran el problema, por miedo a las represalias de intervenir en las mismas. Se mira como Isaías se sube sus pantalones, y le dice a su padre, que ponga eso en su libro. Esa noche el padre no puede dormir en paz, pues llora de impotencia y decide sacar una copia de su libro que estaba escondida en el suelo, con miedo la toma y baja, para irse, pero Isaías estaba ahí. Llega el momento de confrontarse, pues Isaías le dice que en el libro él se hace la víctima de lo que está pasando entre ellos dos, mientras le dice el monstruo es él. El padre niega esto, y dice que la culpa es de los dos. Isaías le dice que él no quería hacer eso, pero su padre lo comenzó, pues al final Isaías, en vez de luchar contra eso, se entregó a su padre, al punto de sentirse su dueño. Mientras le dice que podría ser una bonita relación, el papá decide correr, pero al no fijarse en la calle, un auto lo atropella y muere. Isaías toma a su padre y llora, mientras su madre llega. Posterior es el funeral del padre. La madre está destruida, pues en su mirada podemos ver o intuimos que siente culpa por esto. Mientras Isaías está en la oficina de su padre, buscando en sus cosas, encuentra su ropa y decide ponérsela, mientras se mira al espejo con una foto de él, demostrando la admiración tan enferma que tenía por él. Hasta que su mamá llega y lo interroga, con una pregunta: ¿qué pasó en el baile? Pues su padre, después de recogerlo, se encerró a llorar toda la noche, después de recoger a Isaías. Isaías dice que no recuerda nada, hasta que la madre le confiesa que sabe lo que pasó entre su padre y él, pero Isaías lo sigue negando. La madre, con enojo y tristeza, le dice que es un monstruo, pues él mató a su padre, literal y metafóricamente. Ella lo golpea y comienzan a pelar. Mientras esto pasa, Isaías trata de meterla a la chimenea, hasta que ella mata a su hijo con un atizador. Toma la copia del libro, y decide quemarla, llevándose el secreto a la tumba de su familia y de ella. Entonces, ¿qué podemos entender de este corto? Bueno, jamás se da a entender qué pasó en realidad entre ellos, aunque se da pistas de que pudo provocar el inicio de esta enferma relación. Es algo que queda más a la deriva. Bajo mi opinión, puedo decir lo siguiente. Tal vez el padre, al tratar de ser más abierto con la relación de su hijo, quiso llegar a tal punto, de tal vez abusar de este y no verlo como un abuso, sino como una muestra de cariño. Al contrario, parece ser que Isaías malinterpretó este abuso como una prueba de afecto, que junto a su enferma admiración, decidió que su padre solo debía ser suyo, pues incluso le dice que es todo para él, hasta su mejor amigo, siendo que pasó de víctima a victimario. Isaías se siente dueño de su padre, a tal punto, que desea que esté tranquilo o tenga paz, siendo muy invasivo, como cuando lo toca con su pie o se burla de él, al decirle que ponga eso en su libro. El padre, parece que se da cuenta tarde de su error y solo sucumbe a las consecuencias de sus actos, pues este no hace nada, por miedo y culpa, pues sabe que él provocó esto tal vez, y se siente responsable, siendo su única forma de desahogo, escribir esta historia, desde su perspectiva de víctima, para tener la esperanza de que alguien empatice con él. La madre es la víctima de esta relación hasta cierto punto, pues al ser cómplice al no revelar el secreto, para detener a su hijo, decide tomar justicia con sus propias manos y que el secreto nunca sea revelado, pues le da más miedo que el mundo sepa lo que pasó en las paredes de su casa, que perder a su familia. Considero que es una víctima hasta cierto punto, porque entra en un dilema, al buscar el estatus de su familia o el bien de su propia familia, cosa que decide terminar, con la pérdida de su esposa. Siendo que es literal que Isaías es el culpable de la muerte de su padre, pero también de manera metafórica, pues su padre estaba muerto por dentro, solo siendo un esclavo que obedece sin titubear a su hijo, pues se siente el culpable de que esto pase. Considero que aunque grotesco, el mensaje da a entender que los problemas de las familias, parece que siempre se quedan en casa, y por más grandes que sean, es mejor que un familiar o varios sufran por estos, a que las personas sepan lo que pasa.
buen corto, crudo y bien hecho, sin caer en las palabras de típico crítico promedio de YouTube, decidió terminar mi crítica aquí, siendo que dime, ¿qué opinas de El extraño secreto de los Johnsons? Sin más que decir, hasta luego y recuerda. Si las paredes de tu casa pudieran hablar, ¿crees que solo contarían historias de alegrías y sonrisas?